Vamos a hablar un poco acerca de las funciones de cálculo diferencial que desarrollaremos en este semestre. Les he preparado un material para que tengamos una idea un poco más clara de lo que se espera que realicen en el primer periodo como parte del proyecto. Esto es un prototipo que presentamos hace algunos años y nos permite identificar de manera gráfica, de manera visual, los diferentes tipos de funciones. Para ello, voy a sugerir que se trabaje con el GeoGebra. Es una herramienta que nos permite a nosotros auxiliarnos de manera gráfica y sobre todo aquellos que somos visuales, podemos realizar la práctica de manera más rápida. Para ello necesitamos identificar las funciones. Las funciones que nosotros podemos trabajar están relacionadas con conceptos de álgebra en los cuales vimos expresiones, que son todas aquellas relaciones entre las variables. De ahí construimos ecuaciones. Aquellas ecuaciones que nosotros identificamos fue utilizando el signo igual, en donde relacionábamos el primer miembro con el segundo miembro. Y las fuimos transformando a funciones cuando establecimos variables dependientes e independientes y pudimos graficar algunas cosas muy sutilmente en la materia de geometría analítica. Tal es el caso de la recta y utilizamos el plano cartesiano en donde en el eje de las X estamos graficando todos aquellos elementos que tengan que ver con el tiempo, mientras que en el eje de las Y del plano cartesiano estábamos graficando aquellas relaciones que le denominamos variables independientes. Cuando es un fenómeno físico, por ejemplo, hablábamos de la distancia. Cuando es un fenómeno económico, hablábamos de el dinero. Y así nos podemos ir relacionando las variables independientes. Recuerda que el tiempo no se detiene y procuremos que las escalas estén referidas de manera interpretativa para el fenómeno que vamos a graficar. Vimos también, con apoyo del material de texto, que hay diferentes tipos de funciones. La polinomial la vamos a identificar porque cuenta con varios términos. Vamos a tener varias presentaciones de las funciones, pero también es cierto que vamos a tener la misma variable x, hablando en la referencia al plano cartesiano de x y y. Vamos a tener en el segundo miembro varios elementos que conten o que cuenten en su formación con la variable x. Vamos a identificar que son polinomiales cuando tengamos signos de suma o de resta que vayan enlazando cada uno de los términos. Para ello, es importante que reconozcas funciones algebraicas, pero también que podamos identificar las trigonométricas. Las trigonométricas son aquellas en donde tenemos mm, el uso del plano cartesiano con algo que le llamamos el círculo unitario y trabajamos con las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas gráficas que nosotros vemos en geometría y trigonometría, mm, las utilizamos con el círculo unitario para ver el comportamiento en relación con los ángulos. Así que esas gráficas o esas funciones las vamos a poder utilizar para formar funciones más complejas. Hay otra que también trabajamos que fue la exponencial. Son aquellas que van referidas con el número e. Otras más están en las logarítmicas, que hay dos tipos de logaritmos que vamos a identificar, que son el logaritmo de base 10, por ejemplo, o de base n, y el logaritmo natural. Así que en tu formulario de álgebra le vas a poder ir agregando este tipo de funciones para que construyas un formulario más nutritivo, más completo. Ahora bien, la finalidad de la práctica es que tú puedas hacer gráficas para cada uno de los tipos de funciones que vamos a trabajar en cálculo. Eh,
Yo recomendaría que utilizáramos el GeoGebra o que utilizáramos el Symbolab, que son aplicaciones muy fáciles de manejar, en donde introducimos en la barra de entrada la referencia de funciones y automáticamente nos grafica en un plano cartesiano. Las dos las puedes trabajar en tu celular. Yo voy a utilizar como base el GeoGebra, sin embargo, pues haremos un espacio para poder explicar el Symbolab. También es importante que identifiques que el trabajo que puedes hacer en la computadora va a ser muy diferente al que tú realices en el celular. Sin embargo, las gráficas o los productos o los trabajos son exactamente los mismos. Quiero decir con diferente que las pantallas o las formas de activar algunas herramientas de cada una de estas aplicaciones difiere entre la herramienta que utilicemos de apoyo, que puede ser el celular o puede ser la computadora. Mm, esta parte de tu formulario, tú la vas a poder construir de acuerdo a las habilidades que tú vayas manejando con el conocimiento del paquete del GeoGebra, el Symbolab, de tal suerte que tú puedas hacer una relación entre la variable dependiente y la variable independiente, cómo funcionan los coeficientes o cómo funcionan los signos a la hora de tú estar manipulando en el paquete. Es importante que tú vayas asociando lo que vas escribiendo, ya sea a mano o en la computadora, con la representación gráfica. Eso te va a ayudar a poder identificar rápidamente de qué tipo de funciones son. Te recomiendo que tengas tu formulario a la mano o vayas construyendo tu formulario, una secuencia de gráficas para que te permita identificar las funciones y puedas tomar decisiones a la hora de resolver o modelar problemas. También puedes tener un manual exclusivo de funciones, que es la práctica que estamos realizando para el primer periodo de cálculo, en donde tú vayas identificando la manipulación que se tenga que ver con la gráfica para que construyas una referencia visual de un problema planteado con palabras que tenga las variables dependientes o independientes. Este manual va a ser como un glosario, un apoyo, un acordeón que vas a poder utilizar para identificar la presentación de algunos problemas o algunos fenómenos. La idea de este manual es que tú puedas saber con ver una gráfica qué tipo de función es y al revés también, que funcione, que cuando tú veas una ecuación, una función escrita, puedes identificar la gráfica que representa y si logramos que puedas enlazar estos dos conceptos, estas dos interpretaciones, vamos a tener la oportunidad de saber el camino para resolver los problemas. Em, Estamos trabajando con funciones algebraicas, comentaba yo, que son aquellas tan básicas como la recta. Recuerda que en la recta, la imagen que te presentamos ahorita, tiene que ver con rectas positivas, que son todas aquellas que a medida de que van avanzando en el eje de las X, la recta va creciendo. Las que se consideran negativas son aquellas que se representarían de manera inversa, es decir, que a medida de que vamos creciendo en el eje de las X, nosotros vamos decayendo en la recta o se va haciendo cada vez más negativa en el eje de las Y. Y hay otras rectas que son constantes. Nosotros necesitamos saber si van a existir máximos o mínimos de los fenómenos o de las funciones y una de las interpretaciones importantes va a ser el manejo de la recta. Por eso es importante que tú puedas interpretar lo que corresponde a la pendiente y que tengas claro cuando las rectas son constantes, cuando son positivas o cuando son negativas. Yo te recomendaría
que en el paquete del GeoGebra, en la función de entrada, para que se te vayan graficando cada una de las diferentes funciones que vas a probar, le cambies la primera letra de la función. Es decir, que la primera función le puedes llamar f de x, la segunda función le puedes llamar g de x, la tercera función h de x, y así sucesivamente vayas graficando en la nomenclatura propia de tus funciones, a excepción de y de x, esa no te la va a poder graficar por propia definición, ni tampoco x de x o z de x. Recuerda que la X, la Y y la Z están referidas a lo que es el eje de los planos en 2 o en 3 dimensiones. X, Y y Z se refieren a los ejes de los planos en 2 o 3 dimensiones. Entonces no los podemos utilizar. Una función trigonométrica va a tener diferentes representaciones de acuerdo al plano que vamos a graficar o que vamos a utilizar. El plano original que nosotros vamos a utilizar para este manual de funciones es el plano cartesiano, pero recuerda que también, de acuerdo al tipo de ángulos, vamos a poder trabajar con los planos polares. El único inconveniente que pudiéramos tener es hacer las transformaciones, pero gráficamente podemos hacerlo rápidamente con el GeoGebra. También es necesario que tengas presente la clasificación de los ángulos y sobre todo las diferentes escalas en las cuales se manejan los ángulos. Ángulos que son en grados, en radianes, en gradianes, en el sistema sexagesimal o en el decimal. También vamos a poder hacer funciones más complejas, es decir, que yo puedo tomar una recta y sumarle una parábola, restarle una función trigonométrica y a todo eso sacarle la raíz quinta y entonces construir una gráfica muchísimo más compleja porque la función que voy a construir es más compleja. Es decir, que yo puedo utilizar diferentes tipos de funciones para construir una gráfica más compleja o una función más compleja. Yo te invito a que pruebes una vez que identifiques los diferentes tipos de funciones para que construyas una gráfica que sea de tu agrado y que sea lo suficientemente atractiva para que te recuerde cómo funcionan las graficaciones en el GeoGebra. Por ejemplo, yo aquí tengo una imagen que se ve un poco nítida, en donde yo puse varias funciones agregadas a una función nada más. Mi variable independiente es la variable x y yo tengo el coseno de x más el seno de 2x, al cual le voy a disminuir la raíz cuadrada de 3x y finalmente le quito 1 sobre x. Y entonces a la hora de que se me hace la gráfica, se me hace algo tan complejo que vamos a tener como que subidas y bajadas. Recordemos que la función coseno empieza en 1, baja, sube, baja. Entonces esta condición cíclica, si te fijas, esta parte del eje de las y negativas se asemeja a esta parte que tenemos en el eje de las x positivas, perdón, en el eje de las y positivas, porque finalmente a la hora de darles valores independientes, el 1, el 2, el 3, el 4, darles valores a la x y sustituirlos en la función, vamos a encontrar una serie de puntos que a la hora de unirnos nos va a dar esa función compleja. Prueba. Creo que a medida de que vayas conociendo diferentes tipos de gráficas, vas a poder ir reconociendo que existen diferentes tipos de funciones y vas a trabajar con las partes de la función. Entonces, la idea original es que primero conozcas los tipos de funciones. Esta parte es importante que tengas en tu formulario, en tu manual de funciones, los diferentes tipos y ves las características para que posteriormente pruebes, vayas haciendo gráficas, vayas moviéndole signos, coeficientes, vayas agregándole fracciones y vayas moviendo la función para que reconozcas cuáles son sus características. Selecciona posteriormente aquellos tipos de funciones que te resulten atractivos y si tú quieres,
Combínalas entre sí para que construyas una función en la cual cuando tú la veas puedas identificar cuando es una recta, cuando es una trigonométrica, cuando es una racional, cuando es una inversa, cuando es una logarítmica o cuando es una exponencial. La idea es que tú reconozcas con verlo qué tipo de funciones son y que sepas también que puedes combinarlas entre sí para construir una función un poco más compleja. El propósito de la actividad es que tú llegues a aprender mediante la observación y que sea un proceso como de adivinación de qué es lo que está sucediendo con cada una de las funciones a la hora de mover un signo, si se voltea hacia la derecha, hacia la izquierda, si se vuelve negativa, si se va dirigiendo hacia las 10 negativas, que vayas moviéndole los coeficientes para ver si se alarga, se estira, si crece en el eje de las X o si crece en el eje de las Y, pero también que tú puedas observar las funciones, es decir, que a la hora de que tú veas de manera escrita la función, puedas asociarlo de manera directa con la gráfica. Que tú puedas construir varias funciones de manera rápida y que no dudes a la hora de interpretar una expresión, una ecuación o una función y tengas claro cómo es la representación gráfica en el plano cartesiano y esto te permite a ti resolver problemas. Recuerda que los problemas normalmente los graficamos para luego establecer las funciones y entonces así aplicar las propiedades correspondientes. En esta ocasión aplicaremos las propiedades del cálculo para resolver los problemas. Me gustaría que armaras una historia después de que hayas construido una función compleja y que vayas describiendo el comportamiento de esa función. Hablábamos de que podíamos combinar una recta con una trigonométrica y si tu recta es positiva, pues la historia va aumentando en sus características en el eje de las 10, porque el tiempo en el cual tú vas desarrollando la historia en el eje de las X sigue transcurriendo. Que veas si sube, si baja, si permanece constante, qué es lo que tuvieras que describir o qué fenómeno pudiera describir a la hora de que observas la gráfica y puedas armar una historia interpretativa que te permita a ti asociar un fenómeno con algo que tú estás viendo en el plano cartesiano. Te deseo muy buena suerte. Te toca trabajar, practicar, preguntar, leer, consultar, indagar, pero siempre prueba, siempre practica, siempre desarrolla tu proceso creativo para que puedas hacer tuyo el conocimiento. El principio de esta actividad es aprender haciendo. Y la idea es que tú practiques para que tú hagas y seas dueño de tu propio conocimiento. Yo te sugiero que sigas trabajando con el GeoGebra y que todas las dudas que tú llegues a tener las puedas desarrollar en clase y si no, busquemos un medio para poder aclarar las dudas y ayudarte a poder interpretar cualquier tipo de función conociéndola de manera detallada y que tú la puedas manipular para que describa el fenómeno que estás interesado en resolver. Te deseo buena suerte, agradezco tu atención, nos vemos pronto. Gracias.